ampliado y dimensionado. Hoy queremos analizar desde una perspectiva filosófica si ha cambiado y de qué manera nuestro sentido de la cooperación. Para ello contamos con Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, y Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid y exministro de Educación. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a ver si podríamos definir brevemente de qué hablamos cuando hablamos de comunidad, profesor. Bueno, hablamos, primero muchas gracias, y buenas tardes. Hablamos de algo que tiene que ver con lo común, desde donde viene la palabra, ¿no? Y que tiene que ver con la palabra comunicación. Precisamente lo común es aquello que nos une sin aniquilar nuestras diferencias. Lo común es lo que permite nuestras diferencias y es el espacio de nuestra singularidad. Así que no, frente a la idea de que lo común uniformiza o aniquila la diversidad, yo creo que solo se es diferente en comunidad. Fuera de la comunidad se es indiferente. Jorge. Retomo lo de Ángel. La diferencia es o sea, la igualdad, digamos, la igualdad en el ámbito social de lo común, es el arte de gestionar precisamente las diferencias. O sea, es imposible pensar o imaginar o concebir una igualdad si no es desde la función de la diferencia. O sea, y desde la propia integración, digamos, y aceptación de esas diferencias, ¿no? Yo solía utilizar un ejemplo para hablar de lo que es un ser humano con relación al otro, con relación a los demás, y me voy a repetir, pero en fin, como decía Montaigne, me repetiré hasta que me entiendan, o por lo menos hasta que me entienda yo, ¿no? En este caso, que es el ejemplo, por ejemplo, de la letra I. O sea, la letra I en sí misma es algo absolutamente singular, diferenciado del resto de la letra, pero en sí misma no es nada más que un palito coronado por un puntito y tal, ¿no? Pero cuando sabe asociarse, eso que decía Ángel de comunicarse, o sea, cuando sabe la cuestión esta erótica de facilitar el vínculo, de dejar que sus aberturas se abran y sean ocupadas, digamos, para formar un vínculo con las demás letras, es capaz de formar una palabra como, por ejemplo, amigo, en este caso. No tiene sentido, si no es dentro de ese contexto gramatical, que la vincula a los demás elementos, pero por sí misma es absolutamente singular, es, término que le gusta yo creo a Ángel, es insustituible. O sea, la I no puede ser la O o la U. Y claro, ¿qué procura entonces la comunidad del individuo? Pues la posibilidad de ser alguien no solo individual, sino singular, ¿no? Si uno no tiene comunidad, no puede ser alguien singular, ¿no? Singular significa irrepetible, inconmensurable, insustituible. Y eso solo lo haces con otros. Y fuera de la comunidad lo que eres es un esclavo, decían los grecolatinos. El que no tiene comunidad es un esclavo, vive sin fratría, sin ley, sin hogar, como dice Homero, ¿no? O eres un idiota, porque idiota técnicamente significa el que está aislado y no tiene ninguna sensibilidad para los asuntos sociales, políticos y públicos. Así que yo soy gran partidario de ser singular en el seno de una comunidad. Y ya que hablamos de igualdad y de diferencia, es que nos hace iguales, quiere decir que nos permite ser a todos verdaderamente distintos, singulares e irrepetibles. Y por eso se suele decir, pero bueno, ¿usted cómo defiende la igualdad y está diciendo que le gusta la diferencia? Pues porque yo creo que tenemos que ser... Hay un derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. En lo que tenemos que ser iguales es en los derechos, claro, en tener los mismos derechos. Así que puestos a ver comunidades, pues hay una, que es la de los seres humanos, la de los derechos humanos, y esta es la comunidad que nos hace iguales. Pero dentro de esa comunidad que nos hace iguales, hay que reivindicar la diferencia, ¿no? La singularidad, incluso la rareza, si hace falta, y no pensar que vamos a anular esa singularidad en nombre de la comunidad. Pero siempre con respeto. Es que el respeto a esa singularidad es la clave, ¿no? Hay mucha gente que habla de la igualdad como si fuera un modo de asimilar, de anular culturas, de anular diferencias, de anular al que piensa de modo distinto, ¿no? O de soportarlo, como si hubiera que aceptar al otro a pesar de ser diferente. No, a pesar de diferente no, precisamente por ser diferente. Cuando quieres a alguien, le quieres que sea diferente a ti, ¿no? Para sobrellevarse a uno mismo ya hay bastante. Sí, es que además los demás nos permiten hacer algo tan absolutamente humano y tan esencial y tan perturbado y ninguneado hoy en día como existir. Es decir, el otro te permite existir, existir, es decir, de abrirse hacia afuera, de posicionarse en lo fuera, ¿no? Entonces, naturalmente, esa diferencia, esa alteridad, esa exterioridad que representa el otro es hacia donde uno se dirige.
O sea, es hacia donde uno puede... Una comunidad sin otros es la cosa más ridícula del mundo, ¿no? La comunidad de los mismos, de uno mismo. De la mismidad, o sea, eso es peligroso en el sentido de que genera no comunidades sino categorías morales. Es decir, que luego yo supongo que irán saliendo el concepto y lo podremos ampliar más, ¿no? Pero claro, te permite existir y te permite conformar algo, que también apuntaba Ángel, que es la cultura. Es decir, sin existencia y sin comunidad no existe cultura. Por eso, por ejemplo, Levi Strauss lo primero que dice de la cultura se funda en la prohibición del incesto. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo, oye, a tu madre ni tocarla, hijo. Fuera, a buscar gente. Fuera a buscar gente y a formar cultura. Es decir, el concepto de cultura va absolutamente asociado al concepto de la existencia del ser humano, pero de la existencia en relación a otros seres humanos. Exactamente. Comunidad, comunicación. Es lo que se refería Ángel cuando hablaba de comunicación. Es eso. Bueno, los atentados de París provocaron el domingo que más de 3 millones de personas se manifestaran en distintas ciudades en contra del terrorismo y en defensa de la libertad de expresión. ¿Necesitamos estos grandes acontecimientos para que, bueno, resurja el sentido de la comunidad? Yo creo que no los necesitamos para nada. O sea, tratar de buscar el más mínimo bien a esos atentados, incluso teórico, me parece mal. O sea, no necesitamos esos atentados para nada. Ahora, lo que sí está claro es que lo que sí necesita es que pensemos en torno a ellos y a partir de ellos, y aprendemos cosas, ¿no? Aprendemos también que es indispensable comprender que no debe haber una comunidad que se impone sobre todas. No hay nada peor que una comunidad que se sienta comunidad elegida. A mí las comunidades elegidas me producen inquietud, porque sobre todo piensan que deben sobrevivir a costa de eliminar a todas las demás. Yo creo que la única comunidad es la de los seres humanos. Y luego las demás tienen que haber una relación intercomunitaria o intercultural, pero no pensar que uno vive en la verdadera y única comunidad, repito, la de los seres humanos. Una comunidad que para existir necesita anular a las otras comunidades, eso no es una comunidad, eso es una forma de secta más o menos sofisticada. Eso es lo que estábamos apuntando quizá antes como categoría moral. O sea, eso no es una comunidad, no es un colectivo, es una categoría moral. Por ejemplo, cuando lees una noticia en prensa de que un condado británico va a suspender la asistencia médica a los obesos y a los fumadores, fumador gordo y fumador es una categoría moral. Es decir, la moral siempre opera por categorías, o sea, taxonomiza, coloca. Juanjo es un español, hombre, mujer, español, casta, por ejemplo, son términos, no son colectivos, son categorías morales, que le sirve al orden moral, pues digamos, para saber cómo actuar. En este caso, el condado británico decide que actuar con un gordo y un fumador es no prestarle asistencia. Ese es el imperativo moral. Decía Ángel que aprendemos con relación a lo que estábamos hablando de Francia. Claro, hay una cosa importante y es, por ejemplo, el humor. O sea, el humor, que está quizá un poco en la base, digamos, conceptual de todo esto que ha sucedido en Francia. El humor no solo el hecho de intentar hacer reír, es fundamentalmente el hecho de intentar pensar en algo. Sí, no quiero interrumpir, ¿no? Pero el humor verdaderamente es la distancia de uno respecto de sí mismo. El que no tiene esa distancia respecto de sí mismo, el que no ha hecho la experiencia de que él es otro también para sí mismo, acaba siendo una especie de xenófobo en potencia. La primera alteridad es la de uno mismo. Y cuando uno hace la distancia respecto de sí mismo, incluso cuando habla, se oye hablar, no digo que se haga gracia porque es gracioso, sino que se sorprende, ¿no? Hay una... Ahora, el entusiasta que está identificado con todo lo que es, con todo lo que hace, con todo lo que dice, no solo no tiene sentido del humor, es que es un pesado. Sí. Es una persona plomo, una persona incapaz de diferenciarse, de distinguirse, de distanciarse. Hay tipos de humor, ¿no? Y no estoy diciendo que hay que ser gracioso, pero sí me parece muy importante una cierta distancia, que las cosas son también para tomárselas muy en serio, y tomárselas en serio es tomárselas con sentido del humor. Es eso. Si evitas el humor, te conviertes en aquello que Nietzsche decía, es un animal no fijado el ser humano, ¿no? Pues te conviertes en un individuo fijado, es decir, pierdes capacidad crítica. Por eso imponer un límite posiblemente al humor, es decir, de esto no se puede hablar, el tabú se impone a la capacidad de reflexión que lleva el humor, es un error, es intentar dejar de pensar en algo. Otra es la manera en cómo articulas, digamos, ese sentido del humor, ¿no? Eso hay que hacerlo compatible con el respeto, la tolerancia a las ideas, convicciones y creencias de los demás. Porque esto también, bueno, Francia es un país laico, la laicidad, el laicismo, como eso quiera llamarse, ser laico significa
no, o sea, respetar verdaderamente las ideas, convicciones y creencias de los demás y no anularlas, ¿no? Y yo también por eso creo que es compatible el denunciar esta brutalidad de atentar contra la expresión y la manifestación del pensamiento de los demás y también reivindicar el respeto y la tolerancia a las ideas y las convicciones ajenas. Estas dos cosas son dos caras de lo mismo. Esta es una denuncia sin paliativos a los atentados del otro día y también es una llamada sin paliativos que todos nos tenemos que hacer a respetar las creencias y convicciones de los demás. Y en Francia se ha vivido mucho estos días esta percepción que uno tiene del sentido de comunidad, de pertenecer a un sentido, de tener un sentido comunitario. Pero claro, sentido, sí. Jorge, estos días hemos hablado mucho de la comunidad musulmana, de la comunidad judía. Yo no sé si es una manera de aislarlos o de potenciar un poco el sentido de esta comunidad. Bueno, es un poco lo que te digo, o sea, ¿por qué hablamos? Cuando hablamos de comunidades, yo entiendo que verdaderamente el sentido comunitario trasciende esas categorías morales que tú estás mencionando, como musulmán o cristiano, por ejemplo. Eso yo entiendo que son categorías de orden moral, no son comunidades. El sentido comunitario aparece, y por ejemplo aparece en ciertos momentos en las manifestaciones de Francia, o aparece incluso cuando la Asamblea canta después, 100 años después prácticamente, la Marsellesa, todos juntos y tal, aparece cuando se trasciende eso. Es decir, cuando en las manifestaciones hay tanto musulmanes como cristianos, como hombres, como mujeres, como blancos, como bajitos, como altos, como gordos o como fumadores. Cuando todo eso está unificado hacia un sentido mayor que trasciende, digamos, estas categorías y que apela, digamos, a la conformación de lo verdaderamente humano, y en ese momento es cuando uno olfatea, digamos, el sentido comunitario, ese disolver, digamos, la diferenciación en algo indiferenciado, eso que Bataille llamaba el erotismo. Sí, pero la historia está en que esas comunidades son personas que se identifican perteneciendo a esa comunidad, ¿no? Y esa identidad, respetamos su singularidad a la hora de identificarse. Es decir, lo que hay es seres humanos que se definen en una comunidad que llamamos la comunidad judía. Si no tenemos una idea abstracta de la comunidad judía, ¿no? La comunidad judía son seres humanos formando parte, identificándose, diciéndose con otros en un espacio común. Y por eso hay que insistir, y es una pena tener que insistir, porque es una idea ilustrada, consistente, y Kant nos diría, pero estáis todavía ahí, ¿no? Claro. Que los seres humanos somos la verdadera comunidad, ¿no? Los seres humanos cosmopolitas de un mundo, ¿no? Y esto no significa que luego no nos podamos agrupar y asociar, identificar, ¿no? Incluso convivir en comunidades diferentes, ¿no? Y no hay ningún problema. O sea, un sujeto fuera del colectivo no se contempla, profesor. Es que no es real una persona fuera de ningún... Todos siempre estamos en distintos colectivos. Esa es una individualidad abstracta. Lo que te hace ser una persona singular y concreta es ser miembro activo de pleno derecho de una comunidad, de alguna forma de comunidad, ¿no? Que puede ser la ciudadanía, el pertenecer a un país, a un estado, a una confesión. Ahí eres miembro activo, ¿no? Hegel dice es que hay que distinguir entre el aspecto abstracto, que es ser un individuo, el aspecto moral, que sería ser un sujeto de derechos y deberes, y el aspecto ético, que es ser miembro activo de una comunidad. Y yo creo que se es miembro en una comunidad. Lo que pasa es que no hay que estar todo el día preconizando la comunidad, ni haciendo ostentación de la comunidad, ni sacando las banderas de la comunidad, todo el día al menos, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es saber que la mejor manera de pertenecer ahí es, como se ha dicho ahí, respetar al otro, la actividad del otro, vivir con otros. Es que los demás también sueñan, los demás también desean, los demás también quieren, los demás también piensan. Y el olvido del otro es el problema fundamental de comunidades que anulan la alteridad para imponer una identidad abstracta. Cuando se hace eso, nacen los fundamentalismos, que es los sujetos al servicio de una idea abstracta que se impone incluso al precio de anular la vida de otros singulares. Sí, claro. Y naturalmente... Es violencia. Claro, y naturalmente los demás, además de todo eso que enumera Ángel, los demás pueden tener razón. Eso es algo, digamos, que la crisis conviene tenerlo en cuenta, pero se olvida muchas veces. Es decir, la verdad y la crisis, digamos, del nihilismo que apunta Nietzsche o que inaugura Nietzsche es esa desfundamentación de la verdad.
O sea, la verdad es un consenso y el consenso solo se realiza entre consensuar distintas posibilidades, distintas ¿Sabes qué me decían? perspectivas? A mí me decían, pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo con gente que no piensa como tú? Claro. Digo yo, es que eso es ponerse de Eso es acuerdo. ponerse de ponerse de acuerdo, acuerdo con gente que piensa como yo. Es que el acuerdo es admitir que vivimos en permanente diferencia y conflicto. Claro. O sea, yo soy capaz de ponerme de acuerdo con personas con las que no pienso igual sobre aspectos determinados y concretos. Soy capaz de definir ese consenso en una forma de convivencia o de conflicto también. No es anular los conflictos, siempre estamos en conflicto. Ahora nosotros tres, que nos llevamos tan bien, pues estamos también en una diferencia donde cada uno buscando su palabra, su sitio, su lugar, mostrando lo que somos o queremos ser, pero a mí eso me parece, a mí me gusta que ustedes no sean yo, y no porque yo sea mejor, sino porque a mí me enriquece la alteridad del otro, no me anula. Es que cuando uno se enamora de alguien es porque es otro. Además, a mí no me gusta nada la gente que se parece a mí, ya lo digo de antemano. O sea, los polos opuestos se atraen, ¿no? No, es que no lo soporto. Yo me he dado cuenta que cuando alguien me cae mal es que se parece mucho a mí. A mí solo me cae bien la gente que es distinta, diferente. Lo del club de Groucho, sí. La comunidad es la comunidad de los diferentes. Bien, ¿y estas comunidades, profesor, necesitan de líderes, ya sean religiosos, ya sean ideológicos, ya sean políticos? Bueno, el liderazgo está bien, pero el liderazgo que anula todos los liderazgos no. Yo no quiero un líder que anula el liderazgo de todos y cada una de las personas. Yo no quiero el que dice, ven y seguidme. Sí creo en el líder, no como decía Deleuze, ¿no? El que dice hazlo conmigo, no el que dice hazlo como yo. No creo en el líder de flautista de Melín, que todos van detrás, ¿no? Por eso suelo decir que prefiero el que me dice vamos al que me dice ven. Y yo sí creo en que hay personas que tienen capacidad de aglutinar, de sumar, de hacer crecer, de impulsar. Hay personas que estás con ellos y es como ir a un sanatorio, es que te recobran la salud. Y hay personas que te anulan, hay que huir de la gente que no te deja crecer. O sea que sí creo en los liderazgos. Lo que no creo es en los líderes que anulan el liderazgo de todos y cada uno. Los que aplanan, los que silencian, los que acallan, los que se ponen de portavoces negando la voz a los demás. Y hay gente que va de líder, que eso sí que es un peligro. Porque el líder te eligen los demás. El liderazgo es una denotación de los demás. Eso es como ser filósofo, ¿no? Comprendo que alguien diga, este es un filósofo. Lo que no comprendo es que uno diga, yo soy filósofo. Claro. Esto ya es el colmo. Un compañero mío de clases hizo una tarjeta que ponía su nombre y abajo filósofo. Digo, esto hay que mirarlo en el médico. Una tarjeta que ponga líder. Oye, supongo que son los otros los que te hacen líder, no uno se autoproclama líder. Sí, doctor, ¿me reconoce? Y dice, sí, coño, eres Paco. Pues un poco esto. No, y es que además sucede algo que no debemos olvidar, o sea, no se nace humano. O sea, la condición de humano es algo que uno se gana, y se la gana en la interacción con el resto de los humanos. O sea, en esto que estábamos hablando de vincularse, de tener capacidad de vincularse, de tener capacidad por ese afán y por ese cariño, digamos, al vínculo, de conformar cultura. Es decir, un humano no integrado o no relacionado o no vinculado con los demás humanos es un homínido, no llega a la categoría de humano, ¿no? Y esto lo ves en esto que se vienen a llamar culturas, que también se pueden llamar categorías morales, que se pueden llamar comunidades, que están ensimismadas, es decir, que se cierran en ellas mismas, que se categorizan en ellas mismas en un orden moral. Ves que indefectiblemente van perdiendo cultura, es decir, esta consanguinidad, digamos, de ideología, de pensamiento, de acción, siempre te lleva a la inseguridad, digamos. Pero lo que nos hace humanos es la palabra y la alteridad. Es decir, lo que te hace humano, lo que se distingue los seres humanos de los demás es la palabra. El cuidado de la palabra, el amor a la palabra, el hacer que la palabra sea justa, sea conveniente, y no solo la voz, que eso es cosa de los animales. Entonces, el ser de palabra, el llegar a tener y cuidar y amar la palabra, es lo que constituye una comunidad. Una comunidad es una palabra compartida, claro. Un relato compartido. Pues durante unos minutos les hemos ofrecido la palabra. Ángel Gabilondo, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Jorge de los Santos, un placer. Muchísima suerte a los dos.